la modalidad, los días de conexión, las evaluaciones que íbamos a hacer, cómo se iban a llevar a cabo las evaluaciones también. Así es que eso que no se les olvide. Bien, Catherine, ¿qué recordó, que sintió que estaba bien con lo que, como para iniciar esta asignatura? ¿Siente que tiene muchas debilidades en la parte pedagógica aún? Siento que pasan los años porque ya estamos en tercer año y todavía quedan cosas por aprender, así que a pesar de que vimos en enfoques curriculares parte de los conceptos que estábamos haciendo recordatorios, lo estoy como volviendo a escribir para seguir como adaptando esa parte que es importante. Ya. Bien, porque además muchas veces pensamos, ¿cierto?, que tenemos ciertos aprendizajes incorporados y a veces nos pasa que de un semestre a otro se nos empieza a olvidar y es algo con lo que ustedes van a tener que trabajar. Así es que importante ir retomando, ir revisando las cosas que vayamos aprendiendo, sea en esta asignatura o en otras asignaturas. Bien, voy a partir entonces, voy a iniciar ahí la grabación y vamos, Recording in progress. voy a proyectarles entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que corresponde a las herramientas curriculares y aquí vamos a ir entonces recordando algunas conceptualizaciones y revisando algunas herramientas que es importante que ustedes las manejen. Aquí viene mucha información en lo que son las herramientas curriculares, por lo tanto no es algo que en la asignatura vayamos a ir revisando objetivos de aprendizaje en particular, no, eso ustedes lo ven en sus asignaturas de especialidad, cuando ya inician la práctica que ya no es de observación, sino que donde ustedes participan activamente en las aulas, se comienza a poner en práctica todo lo que estamos revisando acá. Bien, están visualizando el PPT, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Gracias. Bien, recordar entonces que nosotros obviamente vamos a revisar lo que corresponde al currículum nacional. Si alguno alguna vez se va a trabajar a otro país, se va a otro lugar, por supuesto cada país tiene su currículum, tiene sus planteamientos de asignatura y lo que espera abordar con los estudiantes. Para recordar un poco el tema del currículum, si uno lo plantea en términos muy genéricos, podemos decir que viene de latín, que significa carrera, y de forma práctica sería lo que se requiere realizar para conseguir algo y llegar a la meta. Por ejemplo, si hablamos del currículum de ustedes ahora en la carrera, el currículum está planteando lo que ustedes deben aprender, lo que deben lograr para llegar a la meta, que sería transformarse en profesionales, ¿cierto?, en pedagogos. Se puede definir entonces currículum como una herramienta didáctica de los profesores que incluye planes de estudio, metodología, programas y todos y cada uno de los procesos que servirán para proporcionar al alumnado una formación integral y completa. Por eso recién les decía que el currículum no es una cosa como en particular, como decir, voy a comprarme el currículum. Claro, se pueden comprar todas las herramientas curriculares, pero no es un solo documento, una sola cosa en particular, ¿ya? Eso quiero que me entiendan. Cuando planteo acá que incluye planes de estudio, metodologías, programas, textos escolares, bases curriculares, ¿me entienden? Incluyen todo aquello que va a servir al profesor como una herramienta para llevar a cabo su enseñanza y que los estudiantes logren los aprendizajes. Como dice al final, proporcionar al alumnado una formación integral y completa. Ahora, cuando hablamos de la palabra currículum, esto no es que exista una definición única, estática, que nos tengamos que aprender de memoria. Por eso yo aquí hago el planteamiento de dos autores
y luego al lado derecho pueden ver ustedes lo que en nuestro país se ha declarado como currículum. Entonces me gustaría que alguien leyera la definición de Marta Casarini, por favor. ¿Se lo leo, profe? Gracias. Dice que el currículum es la expresión objetivada de las finalidades y contenidos de la educación que el alumnado debe adquirir y que se plasmará en el aprendizaje. Es decir, es un conjunto de conocimientos que se aprende en la escuela con los resultados que se pretenden conseguir. Bien, muchas gracias. Si se fijan acá, esta autora plantea el currículum desde todo aquello que se establece dentro de la escuela y que se plantea sobre lo que los estudiantes deben aprender. Cuando aquí se habla de la escuela, como les decía en el bloque anterior, no tiene que ver con que cada escuela decida de manera independiente lo que quiere enseñar y lo que no va a enseñar, porque aquí todos los colegios que reciben subvención del Estado tienen que adscribirse, ¿cierto?, y asumir lo que el ministerio está planteando que se debe enseñar a los estudiantes. Entonces, aquí cuando Marta Casarini habla de que tiene que ver con las finalidades, contenidos de la educación, qué es lo que el alumnado debe adquirir, eso es lo que está planteado en cada país y en nuestro país en particular desde el Ministerio de Educación. Fíjense que luego Jimeno Sacristán lo plantea el currículum como una planeación hecha por las escuelas con objetivos de aprendizaje con el fin de lograr un nivel educativo. Su definición es mucho más sencilla, pero sigue apuntando a lo mismo, a la planeación, a la organización que va a hacer la escuela con la finalidad de generar aprendizaje en los estudiantes. ¿Para qué? Para que vayan adquiriendo niveles educativos. Lo mismo que les está pasando a ustedes hoy día. Ustedes cuando pasan de una asignatura a otra, es porque van avanzando en el currículum de su carrera y tienen que aprobar, ¿cierto?, determinada asignatura para avanzar en nuevos aprendizajes y en un nivel educativo superior, para llegar entonces a transformarse o adquirir todas las habilidades que le permitan desempeñarse como un docente. Y como dice aquí al lado derecho, si nos adentramos a la realidad chilena, podemos decir que el currículum es un cuerpo de conocimientos y experiencias que deben ser estructurados científicamente y entregados de manera sistemática. ¿Por qué? Porque el currículum tiene que tener un orden, tiene que tener una organización, y es por eso que a ustedes se les va a pedir en un contexto laboral que planifiquen lo que van a enseñar, porque uno no puede llegar, ¿cierto?, a las clases recién abriendo libros y recién pensando en qué va a enseñar a sus estudiantes. Tiene que haber una planificación, dice acá, tiene que ser entregado de manera sistemática, que conduzca progresiva y secuencialmente a la obtención de los objetivos, requisitos de egreso determinados por la ley. En nuestro país, al igual que en todos los países, hay ciertos objetivos mínimos que son los que se espera que un estudiante tenga adquirido al terminar su proceso educativo. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos otra definición de currículum para que cada vez les vaya quedando más claro. Cuando hablamos de currículum, vamos a considerar, también se considera todos los recursos, sean académicos, humanos, materiales, que se van a necesitar para llevar a cabo el proyecto educativo marcado por la legislación vigente. ¿Cuál sería la legislación vigente? Lo que hoy día la Ley de Educación nos plantea, lo que nos plantean las herramientas curriculares. Incluye estructura esencial del conjunto de asignaturas de cualquier institución educativa y es lo que determina y define los procesos de enseñanza en cada ámbito. Por lo tanto, el currículum, para que tenga una estructura, se organiza, por ejemplo, a partir de asignaturas. En el contexto escolar, lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias, historia y geografía, artes, educación física, entre otras. Entonces, y lo mismo si ustedes lo llevan a cabo su currículum,
a nivel de educación superior también hay un conjunto de asignaturas que en su estructura va a permitir que ustedes vayan alcanzando los aprendizajes requeridos para su formación pedagógica. Ahora, dice en el punto 2 que la confección del currículum educativo es competencia del gobierno. ¿A qué se refiere con esto, con competencia del gobierno? En este caso, en nuestro país, es el Ministerio de Educación el que está a cargo de determinar el currículum educativo de lo que los estudiantes deben aprender. No es que el ministro esté ahí redactando, ¿cierto? Por ejemplo, en ciencias, lo que deben aprender. Tienen un conjunto de profesionales, expertos en determinadas áreas para ir organizando lo que curricularmente deben aprender los estudiantes. Y por eso mismo pasa que cada ciertos años hay ajustes curriculares, se modifican los tiempos, se eliminan algunas asignaturas, se agregan otras, que es lo que recién decía la compañera Alexia, me parecía, Alexia, cuando planteaba que, por ejemplo, en historia ahora ya se eliminó esa asignatura, pero aparecen ciertas asignaturas optativas que tienen que ver con dicha área. Y a lo mejor en unos años más vuelven a haber nuevos ajustes curriculares, nuevos cambios, porque como les digo, va variando, va cambiando la tecnología, vamos cambiando culturalmente y eso implica que haya un impacto en el tema educativo también. Por decir algo, justamente, historia, geografía y ciencias sociales aparecen, por ejemplo, comprensión histórica del presente, geografía, territorio y desafíos socioambientales, economía y sociedad. En la parte de ciencias aparece biología de los ecosistemas, biología celular y molecular, ciencias de la salud, física, química. Y hace algunos años estas alternativas, por ejemplo, para ustedes no estaban, pero así es como vamos, esperemos, evolucionando en el área educativa también. Bien. Entonces, aquí hay una relación importante entre lo que es el currículum y la didáctica. ¿Ustedes han tenido asignaturas de didáctica? Sí, profe. tuvimos didáctica 1 y ahora tenemos didáctica 2. Bien, exactamente. Yo les revisé la malla y efectivamente ya pasaron por una didáctica y no sé si es este semestre o el próximo que tienen la otra didáctica. Me gustaría que alguien me pudiese decir qué aprendió, o en términos generales, obviamente, de lo que es la didáctica. ¿Qué se supone que es la didáctica? Se supone que la didáctica es la forma en la que se enseña. Como el ramo se llama didáctica de las ciencias naturales, es la forma en la que se enseñan las ciencias naturales. Y según el ramo, estaba más bien enfocado en inculcar la cultura científica a los estudiantes. Bien, perfecto. Por ahí va la respuesta entonces. La didáctica tiene que ver con el cómo yo llevo a cabo lo que debo enseñar. Porque una cosa es, como dice acá, fíjense, tener la teoría vendría a ser el currículum, lo que tenemos que enseñar. Pero el cómo lo tenemos que enseñar es lo que se ve en la práctica y es lo que corresponde a la didáctica. Por eso ustedes en asignaturas de didáctica van aprendiendo, van a aprender diferentes estrategias metodológicas para trabajar con sus estudiantes y lograr que efectivamente los objetivos planteados puedan ser efectivamente aprendidos por ellos. Muchas veces podemos encontrarnos con profesores que manejan muy bien la disciplina en términos teóricos, pero que les cuesta generar el aprendizaje a los estudiantes, le cuesta o no tiene muchas herramientas didácticas para lograr que ese objetivo de aprendizaje sea incorporado por el estudiante. Entonces, para eso, pero esto lo vamos a analizar más adelante, yo se lo subí ya también un documento que se llama el currículum y la didáctica, en donde
la idea es que ustedes, bueno, obviamente lo lean y poder establecer cuál es la relación que tiene el currículum con la didáctica, se supone, en nosotros los profesores y la importancia que tiene también. Yo no sé si algún otro compañero quisiera contar algo en particular que haya aprendido de la asignatura de didáctica, algunas estrategias para trabajar con los estudiantes. A nosotros nos enseñaron la transposición didáctica, o sea, nos la nombraron y nosotros la empleamos, me imagino que algunos en la práctica, pero se nos ¿Ya? habló harto de la transposición didáctica. Ya, perfecto. Entonces, ahí una cosa, ¿cierto? Se supone que ustedes en la propia práctica, sea práctica de ahora mientras son estudiantes o práctica cuando ya sean docentes, es donde ustedes ponen en acción el cómo enseñar lo que ustedes saben y lo que deben trabajar con sus estudiantes. ¿Ya? Entonces eso, vamos después a hacer una lectura de este documento que yo ya se lo subí a la plataforma y que se llama el currículum y la didáctica. Entonces, para recordar un poco el concepto de didáctica y para que lo vayan vinculando con lo que es el currículum, en definitiva, la didáctica es el arte de enseñar. Esa es como la definición de didáctica, es el arte de enseñar. Por lo tanto, ustedes todos van a manejar el currículum y el mismo currículum en la línea de ciencias. Valeria, Javiera, Alejandra, Krishna, Nicole, Camila, pero probablemente la didáctica que aplique cada uno de ustedes en algunos casos va a ser similar respecto a lo que ustedes van a aprender como profesores a aplicar. Pero puede ser que bajo un mismo objetivo de aprendizaje, Belén utilice cierta estrategia metodológica y Yasmina utilice otra, porque va a tener que ver también con el curso en el que están incorporados, las características de los estudiantes. No es lo mismo si están haciendo un trabajo en tercero medio que en séptimo básico. Entonces, hay muchos otros factores que comienzan a ponerse en juego para poner en práctica la didáctica. Dice acá que la didáctica es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de los objetivos de la educación. ¿Se fijan? Entonces la didáctica es una parte de la pedagogía que va a explicar cuáles son los métodos más adecuados para que el estudiante pueda adquirir los objetivos que se tienen planteados para él. Hay algunas metodologías que son genéricas, por ejemplo, utilizar el juego como estrategia metodológica, utilizar, favorecer a través de recursos digitales los aprendizajes, y hay algunas estrategias que son más específicas de acuerdo a las disciplinas. Por ejemplo, si un profesor le toca enseñar a leer y escribir, hay estrategias especiales para enseñar a leer. Ahí está el método silábico, método fónico, método léxico, por decir algo. En el caso de ustedes, y como lo decía el compañero recién, también tiene que ver con que estrategias que utilicen o que vayan a trabajar, tiene que apuntar a ir desarrollando las habilidades que están relacionadas con el método científico, ¿cierto? Con que los estudiantes sean capaces de observar, plantear preguntas, planificar, analizar evidencias, evaluar, comunicar. Entonces, por eso es importante sus asignaturas de didáctica y para irlas conectando con las demás asignaturas también. Cuando ustedes, en mi caso, tengan que hacer planificación, uno de los elementos de la planificación tiene que ver con qué estrategias metodológicas van a utilizar para trabajar ciertos aprendizajes con sus estudiantes. Otra definición acá de didáctica, si alguien me la lee la segunda, por favor. Yo se la leo. Gracias. Rama de la pedagogía que estudia la esencia, generalidades, tendencias del desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y sobre esa base la elaboración de los objetivos, contenidos, principios, métodos, formas de organización y medios de la enseñanza y la educación en la clase. Bien, muchas gracias. Si se fijan entonces, también la didáctica tiene que ver con estudiar
las tendencias del desarrollo y perspectivas de la enseñanza. Si se fijan, la didáctica que hoy día el profesor debería aplicar para trabajar con los estudiantes es distinta a la que se trabajaba de manera presencial. Hoy día el profesor tuvo que incorporar elementos tecnológicos, algunos usan las cápsulas educativas, cosa que por supuesto en la presencialidad no era necesario. Entonces, si se fijan, los momentos, las situaciones por las que estamos pasando, van generando que también tengamos que diversificar las maneras en cómo vamos a enseñar. Bien. Entonces, preguntas ahora. Considerando lo que es la didáctica, ¿ustedes qué recuerdan de su etapa escolar o de ahora, como que ustedes podían decir, ah, el profesor utilizaba esta didáctica? Que en el fondo tiene que ver con el tipo de estrategias, las metodologías que el profesor utilizaba, que algunas pueden ser consideradas mucho más tradicionales, otras más innovadoras. ¿Quién tomó conciencia de determinada didáctica que utilizaban sus profesores en las clases? Profe, yo tengo algún recuerdo de mi profe de matemáticas en el liceo, ¿Ya? que de vez en cuando, como veía que las notas de matemáticas no iban subiendo, al contrario, empezó a hacer actividades didácticas, por ejemplo, como competencia. Entonces, decía, por ejemplo, para el día jueves, estudien este contenido. Entonces ya, llegábamos el día jueves y no decía ya. Si uno se equivoca, tiene un 1, si uno le achunta a la respuesta, tiene un 7. Entonces igual el tema de la competitividad, creo que se dice. ¿Sí? ¿Competitividad? Ya, creo que igual fue una es una estrategia didáctica que él aplicó y en realidad creo que funcionó, aunque igual era como un arma de doble filo, porque por más que uno supiera, si se equivocaba al último segundo tenía un 1. Yo creo que era bueno. ¿Ya? Claro, si se fija, uno después puede evaluar si la metodología que utilizaba el profesor era buena o era mala y de acuerdo a cómo me afectaba a mí como estudiante. Hay situaciones, por ejemplo, hoy día el tema de hacer a los niños competir o tener estos cuadros de honor, o a lo mejor no es hoy día muy bien visto, pero sí hace algunos años, porque también tiene que ver con, por ejemplo, lo que nos ha dicho la psicología conductista hace muchos años atrás. Hoy día está más vigente la psicología constructivista, donde se van a favorecer, por ejemplo, estrategias didácticas de trabajo colaborativo, de manipulación de material, y ahí uno puede ver las diferencias de profesores también. Algunos profesores, por ejemplo, que su metodología es centrarse en hacer lectura a los estudiantes, abrir el libro en la página tanto de ciencias naturales, leer y hacer un resumen. Mientras que otro profesor podría utilizar el laboratorio, donde los estudiantes en la práctica misma pudiesen generar las habilidades, siendo un mismo objetivo de aprendizaje. ¿Me entienden? Entonces ahí también uno puede ir viendo las diferencias de cómo los estudiantes van o no adquiriendo ciertos aprendizajes. Nicole dice, he escuchado a nuestros profesores de carrera que el aprendizaje basado en la competencia es lo peor que pueden implementar un docente. Claro, lo que les decía recién, Nicole, que en algún momento, por ejemplo, esto de la competitividad, fue un recurso adecuado, porque los estudios de ese momento planteaban la psicología conductista, refuerzo, premio, era lo que se aplicaba. Y sus abuelos a lo mejor contarán del castigo, que era un medio, ¿cierto?, utilizado normalmente en las aulas y que hoy día es inaceptable. Entonces tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, con las nuevas investigaciones, los resultados que nos arrojan, cuándo un estudiante, en qué tipo de ambiente va a aprender mejor. Entonces, todo eso va haciendo variar las metodologías que los profesores vayan utilizando.
¿Alguien tiene algún otro ejemplo de didácticas que puedan ser más tradicionales o más novedosas de parte de profesores que ustedes recuerden? Profe, Digan. yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que cuando nosotros tuvimos didáctica de la ciencia, como que nos inculcaron mucho los tipos de metodologías que habían, pero los tipos de didáctica, pero más que nada basados así como en tradicional y en actual, pero no así como con nombres específicos, así como existe esta metodología y esta metodología y esta metodología. Creemos que nos lo van a enseñar eso este semestre en didáctica 2, pero no sé si a eso se refiere como que le digamos como los nombres de los tipos de didáctica que ocuparon nuestros profesores, o así como el Gerald que simplemente dio un ejemplo. Claro, es que ustedes como estudiantes, si todavía no lo han aprendido, me lo van a decir como ejemplo. Y si lo han aprendido, me lo van a decir como el nombre en particular, por decir algo. Alguien me puede decir, nuestro profesor nos hacía trabajar en equipo y nos ponía un problema y nosotros a través de varios pasos lo teníamos que ir resolviendo. Ah, ahí me está contando como una actividad. Pero el fondo probablemente de ese profesor era haber utilizado la metodología del aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos, que es otra metodología también. ¿Me entiende? Que el estudiante no tiene por qué conocer el nombre técnico de la estrategia. Ustedes en algún momento lo van a tener que conocer. Por ejemplo, si yo les preguntara cómo aprendieron a leer, y a lo mejor alguien me dice, yo aprendí con el silabario y tenía que leer pa, pe, pi, po, ahí me está dando un ejemplo, pero yo que ya lo sé, diría, el profesor de ese estudiante le enseñó a través de un método silábico la enseñanza de la lectura y la escritura. Entonces, hay ciertas estrategias generales, por ejemplo, la gamificación, que tiene que ver cómo utilizo el juego para lograr aprendizaje de los estudiantes, las metodologías basadas de ABP, basada en proyecto, basado en problema, el aprendizaje entre pares, que tiene que ver con generar estos grupos de apoyo, ¿cierto?, de estudiantes, pero ya hay otras estrategias más específicas de acuerdo a las asignaturas. Por ejemplo, en matemáticas está el método Singapur para trabajar desde lo más, aunque también se puede aplicar en ciencias, desde lo más concreto a llegar a lo abstracto. Entonces ahí es importante que ustedes en estas áreas de su disciplina puedan ir indagando, preguntándole al profesor como estrategias puntuales que les puedan servir para llevar los aprendizajes con sus estudiantes, ¿ya? Pero hay muchas, varias estrategias. Bien, y se nos acaba el tiempo, se nos hace cortito este bloque. Vamos a parar la grabación. Recording stopped. Bien, entonces la próxima semana la idea es que ustedes vengan con el PPT leído y con el otro documento que dejé yo del vínculo entre currículum y didáctica. Yo les voy a proyectar las bases curriculares para recordar cómo viene su estructura, un programa. Eso viene por curso, los programas, entonces no es que aquí en la universidad usted se le enseñe curso por curso, sino que el manejo de las herramientas que usted puede acceder para tener claridad de lo que debe trabajar con sus estudiantes. ¿Ya? Bien, Jordan. Sí, profe. Jordan Berríos, cuénteme, aprendizaje de esta clase. Me quedo con, en verdad me quedé muy metido con lo del final porque a nosotros nos dieron harto con lo del ADP y con lo del aprendizaje basado en proyectos. De hecho, tuvimos que hacer proyectos, tuvimos que hacer un diario científico para pasar materias de química. Lo vimos en la clase anterior, o sea, en la asignatura anterior de didáctica. Pero ¿se lo aplicaron a ustedes como estudiantes o se lo enseñaron como una estrategia para que ustedes trabajen con sus estudiantes? Fue ambas. Nos enseñaron cuál era la estrategia. De hecho, nos enseñaron qué es lo que eran las clases invertidas, qué es lo que, qué es lo que era el aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, y
para ejemplificarlo, nos hicieron a nosotros hacer un aprendizaje basado en proyectos, que era la realización de un periódico científico, netamente científico, que tuviera un entendimiento científico, no tan social, porque la ciencia se tiende a llevar mucho a lo social. Nos hicieron como que tuviera una base concreta en ciencias y fue bastante entretenido nosotros aplicarlo y aparte para conocer la metodología. Bien, efectivamente. Una cosa es lo que yo aprendo en este momento, yo como estudiante, Noemí como estudiante, Jenny como estudiante, Cristian como estudiante, pero a la vez es una estrategia que ustedes están adquiriendo para trabajar con sus estudiantes también. Esto de las clases invertidas, el hecho de que yo les esté indicando ahora que les estoy dejando material para que el lunes, que es asincrónico, ustedes lo lean, se den el tiempo, para que vengan preparados para la clase siguiente, es una metodología también, que a veces no resulta porque los estudiantes no lo leen, ¿me entienden? Pero son diferentes metodologías con las que podemos ir trabajando con nuestros estudiantes. Pero yo creería que en ciencias hay también estrategias mucho más específicas a partir de trabajar esto del método científico. Bien, se nos acaba el tiempo. Nos vemos, que estén muy bien, nos encontramos. El lunes yo abro la plataforma igual, por los que no han venido a clase o que tengan alguna duda, pero la clase sincrónica sería hasta el próximo jueves. ¿Dudas, consultas? Ninguna, profe. El Ya estuvo nombre, claro. el nombre del documento que hay que leer es el que dice el currículo y la didáctica. Sí, pero Ahí. antes de eso vamos a terminar con los de las herramientas curriculares, que es el que empecé a ver ahora, que también está en la plataforma. Es que dijo Nos que había que vemos. leer uno el lunes. El de currículum y didáctica, sí. Ah, ya, vale. Listo, que estén bien, adiós. Igual, Chao, profe, chao, gracias. cuídese. esté Chao, bien, profesora, cuídese. cuídese. Chao, profe, que esté bien.